Claro, claro. Bueno, hoy tenemos una jornada muy cargada. Los saludo que está llegando acá en este preciso instante al doctor Jorge Rashid, con quien vamos a conversar largo y tendido, porque hemos tenido muchas novedades y seguirá habiendo muchas novedades. Y Jorge es una persona que viene militando hace mucho tiempo por la situación del Poder Judicial en la República Argentina. Pero primero te saludo, Jorge. Muchísimas gracias por venir. La primera vez que te veo en persona. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Hermoso estudio. Debo decir que es una maravilla esto. El Destape no había venido nunca, así que... Es bastante nuevito, así sí, que... les agradezco mucho. Además, la gentileza, me fueron a buscar, me miman, lo cual no es malo, que los argentinos nos querramos un poquito, así que... son cosas, viste, que escasean sí, ahora, ¿no? Sí. No forman parte del menú diario. Bueno, ¿sabés qué? Hay algo que me pasa a mí, que es que a veces cuando uno conversa con sectores que no piensan como piensa uno y tiene una buena respuesta, yo me sorprendo. Claro. Es como que uno ya no espera que por que default, sea mala onda. Claro, que sea mala onda, ¿no? Y a veces pueden existir los modales. Sí, claro. No, además existe algo que nosotros, por lo menos yo me propongo siempre recuperar, que es algo que nos atraviesa más allá de las miradas ideológicas, que no dejan de ser un conjunto de ideas sobre las cuales miramos la vida, el mundo y las cosas. Esto es filosófico, obviamente, es una búsqueda. Pero hay algo que nos han intentado arrebatar, que no podemos dejarnos arrebatar, que es el sentimiento patriótico, ¿no? Sí. Lo vimos en el Mundial, pero también lo vimos antes cuando, por ejemplo, nosotros hacemos las marchas por el Lago Escondido, cuando nos vamos otra vez, digamos, ¿no? Sí, ahora vamos Así a conversar de eso. Sobre eso uno nota que hay gente que no nos quiere, digamos, desde el punto de vista, no nos vota, por decirlo de alguna manera, no sé si nos quiere o no nos quiere, pero que tiene un sentimiento patriótico. Y esto es muy importante porque de alguna manera nosotros tenemos que poner una plantita, una bandera ahí, claro, porque no nos podemos dejar arrebatar ni la patria, ni la democracia, ni la palabra libertad. Hay sectores que tratan de arrebatarnos esas palabras y hay que impedirlo. Sí, totalmente. Bueno, varias cosas. Hace un tiempo, me acuerdo, con una charla con un dirigente de la provincia de Buenos Aires, se preguntaban si el sentimiento de comunidad era hoy casi un acto de rebeldía, ¿no? En una sociedad tan individualista. Esa necesidad de volver a recuperar lo común, de volver a ayudarnos entre nosotros. ¿Te parece que podemos volver a esa instancia donde la patria es el otro, básicamente? Por supuesto, es decir, digamos, porque, mira, esto va a delatar mi edad también, que ya tiene varias capas geológicas, así que imagínate que puedo decirlo con todas las letras. Hay un librito, mejor dicho, una disertación, que después hice un librito, que fue hace muchísimos años atrás, en un congreso de filosofía que cerró el general Perón, que planteó el tema de la comunidad organizada. Claro. Justamente lo que vos estás diciendo. Claro. ¿Qué planteaba ahí? Textual, textual porque me lo acuerdo de memoria, debe ser de los años que llevo leyéndolo. Decía ahí que la única forma de derrotar, escuchen bien, el sistema demoliberal burgués, lo dice Perón en esa disertación donde participaron 100 filósofos de todo el mundo y donde mandó incluso ponencias Heidegger, entre otros, pero 100 filósofos de primer nivel. No sé si le mandó Hannah Arendt también, pero hubo 100 filósofos latinoamericanos y argentinos, todos enterrados, pero cuando digo enterrados no en la fosa, enterrados en el conocimiento. Claro. ¿No es cierto? Sí. Porque esto es parte del colonialismo. Y ahí dice Perón, entonces, la única forma de derrotar el sistema demoliberal burgués, que nos llama cada 2 años a comer un menú que no decidimos y nos transforma en testigos de la historia al pueblo, es con la comunidad organizada, en el marco constitucional del poder popular instituido. Fíjate. Mirá vos. Año 49. No, es un visionario totalmente. Exactamente. Y después lo reafirma en el modelo argentino para un proyecto nacional en el año 74, 60 días antes de morir, 1 de mayo, cuando Perón dice
que el mundo será de los bloques continentales o países continentales, porque los estados-nación van a ser muy débiles frente a los embates del imperialismo, porque la Argentina es el país, Latinoamérica es el país de los alimentos, el agua dulce. Cuando dijo el agua dulce, nosotros que éramos jóvenes nos reímos, porque era año 74, ¿viste? ¿Qué tenía que ver el agua dulce? Claro, y hoy es un problemón. Claro, hoy es un área crítica. Y los recursos naturales, fósiles y minerales, y el imperialismo vendrá por ellos con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. ¿Y cómo estamos en esa batalla? Absolutamente derrotado. Ok, bien. Ese optimismo. El neoliberalismo nos ha derrotado, pero lo estamos dando vuelta, ¿eh? Claro, Porque ahí es donde empieza siempre el tema es rescatar cómo se llenan las mochilas militantes. Claro. Este es un tema. Bueno, ese me parece que es un tema importante, porque últimamente se planteó mucho la necesidad de la movilización popular para absolutamente cualquier tipo de transformación, ¿no? ¿Cómo está esa mochila militante? Está vacía de contenido. ¿Por qué? Porque, digamos, se instaló una lógica que vos la dijiste antes, de hace 25 o 30 años, la lógica del posibilismo. Nosotros tenemos, me parece, la obligación... Yo por suerte recorro todas las tribus, esta es la ventaja mía, ¿viste? Por la edad no disputo nada, entonces recorro todas las tribus, estoy enterado, digamos, de la necesidad de formación de cuadros políticos. Claro. ¿Por qué? Porque en la mochila hoy no existen las esperanzas y las utopías. Hemos entrado en un canibalismo, en un internismo, nos dedicamos a desplegar la agenda del enemigo. Yo quiero alertar sobre esto, vengo alertando sobre esto. No puede ser que en las reuniones de compañeros y compañeras y compañeres, según me indican mis nietos, está muy bien. Se discuta lo que dijo una boba el día anterior por televisión, digamos, o se diga lo que dijo la tapa de ese día del diario, que no son más diarios, no son más medios de comunicación, son factores de poder. Clarín, La Nación, Infobae, estoy hablando concretamente. Sí, sí. Entonces, me parece que yo les pregunto siempre a los compañeros jóvenes, sobre todo a los sub 40, sub 30, ¿cómo hacen las reuniones? Fíjate, una pregunta sencilla. Y nos juntamos, ¿cuándo? ¿Qué día de la semana? ¿Cuántas horas? No tenemos día fijo. Ah, no tienen día fijo. Claro. Primer error. El famoso cuando pinta. Claro, cuando pinta. O cuando hay algún hecho. Claro. Entonces, ¿eso sirve? No, no sirve. Primero porque no crea conciencia, identidad y de organización. Segundo, ¿hacen un temario? ¿Hacen un temario con 3, 4 puntos? Primer punto, situación política internacional. Segundo punto, situación política nacional. Tercer punto, situación local. Cuarto punto, problemas a atacar. Quinto punto, restribución de responsabilidades. Es tan difícil. Eso sistemáticamente, los jueves de 18 a 21 nos reunimos. Es tan difícil. Entonces practiquémoslo. ¿Por qué? Porque a mí los compañeros de todas las organizaciones, no voy a nombrar ninguna para que ninguna se sienta... Me piden reuniones para discutir estas cosas. Porque la política internacional, que como nos enseñó Perón, es la política. El resto es cabotaje pueblerino, nos decía él, con esa gracia que Perón siempre tenía. Te guiñaba un ojo y te decía eso. Eso es para cabotaje pueblerino. Si vos no sabés lo que pasa en el mundo, no podés prever lo que va a pasar en tu país, lo que va a pasar en tu región, en cómo va a accionar el enemigo que tiene un plan y un diseño estratégico sobre América Latina y la Argentina. Claro, bueno, y ahí indefectiblemente te tengo que preguntar por lo que está sucediendo en Brasil, en Perú. ¿Te da miedo que pueda escalar la violencia también acá en la Argentina? Yo te voy a contestar como dice mi compañera que me está por venir a buscar en un rato. Dice, sos muy omnipotente, pero yo no le tengo miedo a nada a esta altura del campeonato. ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué le voy a tener miedo? ¿A la parca? Y bienvenida sea, qué sé yo, ¿viste? No existe el miedo. Lo que sí existe es la necesidad de no mirar la realidad por fotos y mirar la película. Y esto es un tema central en el análisis político. Porque yo te podría decir, ¿cómo enmarco lo de Brasil? Y te lo enmarco en la división del bloque de senadores de AMLO, que le robaron 20 senadores y lo dejaron en minoría. Fue una operación de los servicios de la derecha que indudablemente están operando en México. Lo enmarco en la destitución de Pedro Castillo en Perú y la matanza actual.
barriendo todas las instituciones y avasallando la democracia por haber llamado a una constituyente. Una constituyente. Lo enmarco en la media luna boliviana, con Camacho a la cabeza, que por suerte Arce reaccionó a tiempo y lo puso preso, evitando un nuevo golpe de Estado. Lo enmarco en la ofensiva contra el Frente Amplio, que desde Estados Unidos viene en chat de 2 senadores para tratar de romper el Frente Amplio adentro, que se ha mantenido por suerte unido y con una mesa institucionalizada. O lo fijo solamente en Brasil y Lula. No, porque es lo mismo que pasa con Cristina, es lo mismo que pasa en la Argentina, es lo mismo que viene sucediendo. Entonces, me parece, digo, reflexionemos juntos, que acá no estamos viendo la progresión de esto. Así como Perón nos hablaba en el 74 del agua dulce, yo les digo, cuidado con la Patagonia Austral. Claro. Porque estamos por perder la Patagonia Austral. Cuidado con el diseño estratégico de la OTAN sobre el Atlántico Sur, sobre el mar territorial argentino, la Antártida y los pasos bioceánicos. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso no es solamente Malvinas, Orcadas y Sangüe del Sur. Es Diego García, Santa Elena y Ascensión, las otras islas, sobre las cuales se apoya la operación militar y económica de la preservación de los recursos naturales. Es la ofensiva de la Cuarta Flota que no existía y que viene a hablar incluso con Cristina, porque Cristina la recibe, porque hay que recibir al enemigo, la general 4 estrellas, que dice, para nosotros es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos que haya inversiones chinas y rusas en América Latina. Igual que las vacunas. Esto se lo dice a Cristina. No es ningún secreto, salió en todos lados. Hay que leerlo. ¿Qué pasa? Todo esto, digo, si se ve por el ojo de la cerradura, es una cosa. Si se lo ve satelitalmente, es otra. No me acuerdo qué dirigente con el que hablábamos, era, si no me equivoco, un funcionario del gobierno nacional con el que hablamos en estos días, decía, es como un nuevo plan Cóndor, con otros mecanismos tal vez, con otras características, pero con la misma lógica. ¿Vos lo ves de la misma manera o...? Sí, lo podría... la herramienta del plan Cóndor era la represión. Sí. La herramienta de lo actual es el lawfare, es decir, la falsa justicia. Esa que después redunda en violencia también, ¿no? Claro, pero fíjate vos, esto está escrito en un libro que les recomiendo que lean, que se llama Las guerras híbridas, de Andrei Kovitko, con K, Kovitko y con Y, las 2 veces con K, donde están volcados los documentos de los Estados Unidos desde hace 20 años. Sí. Y hay un dato que me permite, los libros tienen a veces tiene varios datos importantes, pero este que les quiero contar es muy cortito y se los voy a relatar rápidamente. Dice, tratamiento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos junto con el Departamento de Estado. Tratamiento para los gobiernos, protocolo para el tratamiento de los gobiernos hostiles. ¿Qué tal? Mira. Nosotros los periodistas sacamos boletas de primera clase. Obviamente. ¿Hostiles a qué, no? Claro, ¿para quién? ¿Cuál es la vara de la hostilidad en este mundo? Gobiernos hostiles. Entonces, la primera etapa la llaman la Revolución de los Colores. ¿Qué es la Revolución de los Colores? Para que ustedes tengan idea, es lo mismo que las primaveras árabes. Las que permitieron derrocar al gobierno democrático de Ucrania en el 2014 e instalar esta manga de payasos que hoy tenemos en el gobierno, Zelensky incluido, que es todos tipos, y lo van a ver en esta sucesión. ¿Qué dice la guerra de los colores? 4 puntos. Primero, actuar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Amor y odio, fundamentalmente. Claro. Sí. Entonces, generar el odio. Segundo, generar sentimientos antigubernamentales. ¿Qué tal? Guillotina, Zorca. Sí. El Estado no sirve para nada. El gobierno. Buscar iniciativas, movilizar ante cualquier iniciativa del gobierno. Claro. Movilizar. Cualquier cosa. Marcha anticuarentena. Quemar barbijo, el virus no existe, no se vacune, contra los impuestos, contra lo que sea. Ahora no vamos a votar esto, no. Bien. Y cuarto punto de esta revolución de los colores, generar líderes sin historia política. ¿Te gustó? Bien, está escrito esto, por eso... Claro, pero es que tiene sentido, sin historia política, porque todo lo vinculado a la política es visto de mala manera. Entonces, dice, pero esto puede fracasar, porque esta sigue siendo un ataque en paz, odio, ¿no es cierto?, movilización. Entonces dice, terminado esto, como pasó con Bolivia, por ejemplo, que le fracasó esto, ¿y a dónde fueron? A buscarlo a Camacho y pegaron un golpe. Pasamos entonces, dice, a la guerra de cuarta generación.
Agárrense. Me agarro de la mesa. Agárrense de la mesa. Primer punto, atentados selectivos. No sé si les suena. Me suena un poquito. Sí, sí, ¿no? Le suena sobre todo el gatilleo en la cabeza a la compañía de Cristina Fernández de Kirchner. Segundo tema, incendio de edificios públicos. La casa de gobierno. Pero está escrito. Yo no sé. Yo soy un 4 de copa, no sé. Yo no estoy relatando esto, se me pone a mí la piel de gallina. Claro, sí. Tercer punto, infiltración de agentes violentos en las manifestaciones de ellos. Sí. Y toma de edificios. Todo esto está sucediendo en la guerra de cuarta generación. O sea que lo que nos viene como tiempo es, miren, organicémonos, seamos capaces de dar una respuesta, preguntémonos, hagámonos preguntas. ¿Alcanza con la ingeniería electoral en el 2023? Yo digo no. ¿Alcanza con la movilización? Es muy importante, pero tampoco alcanza. Coincido. ¿Con qué alcanza? Con la organización. Hay que institucionalizar el movimiento nacional y popular, y esto lo puede hacer Cristina, que está llamando a eso sin lugar a dudas. Sí, coincido totalmente. O sea, me parece que la movilización popular es indispensable, pero eso después se tiene que plasmar en actos de políticas públicas, ¿no? Obviamente. Porque después podemos todos ir, pedir algo en la calle, pero si después no tenés un correlato práctico que convierta eso en una realidad, en una ley, en un decreto, en lo que sea, en algo que efectivamente se pueda ejecutar, quedás simplemente gritando en la calle. Es que hay un tema, analicemos, por eso yo digo... Que a fue un mí poco me- la crítica, si no me equivoco, en la marcha del 1 de febrero del año pasado por el tema de la Sí. Corte Suprema, que se podría haber utilizado ese apoyo popular para tal vez avanzar con alguna Que la volvemos a reforma. hacer. Yo voy a estar Sí. en Lago Escondido, pero la volvemos a hacer con Ramos Padilla. Yo voy a estar en Lago Escondido porque en realidad Lewis no es Lewis. Lewis es el vocero de este guión. ¿Para qué va? Preguntémonos. Yo siempre, a mí me gusta intentar pensar con los compañeros y con los amigos. Preguntémonos a qué va la conducción del PRO cuando va con Macri a la cabeza a la estancia de Lewis. ¿A qué va? ¿A jugar al tenis? ¿A pescar? Hay miles de estancias. Para eso va a Cumelén, Claro. en Villa Langostura, Claro. a rascarse el higo, Sí, como suele 2 hacer. meses encima. Claro. ¿Para Un qué higo va? grande. ¿Para qué va? Sí, higo grande. Maduro. ¿Para qué van los jueces? ¿Para qué van? ¿Por qué van a ir los directivos de Clarín? El círculo rojo. ¿Por qué va a ir el círculo Claro. rojo? Algo hay que acordar ahí. No hay que acordar. Ahí No, no digo, se ellos. acuerda. Ellos tienen que acordar algo ahí. Claro. No. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a No. someter? Van a recibir el guión, Claro. van a recibir el diseño, van a recibir las instrucciones, porque son el eje sobre el cual descansa el coloniaje en la Argentina. Claro. Y esto, si nosotros no entendemos, miren, Lewis tiene 3 estancias, no Sí. son las más grandes, no son las más estratégicas. Y una estancia a nombre de Nico Bach-Dillman, que fue el que nos atacó a nosotros, que ya comprobó Nissen de la IGJ, de Sí. la Inspección General de Justicia, que es Ricardo. una compra fraudulenta, porque Lewis después puso esas estancias en otras sociedades como propia, entonces es una compra fraudulenta. Esa está a 6 kilómetros de la frontera, no podría estar en manos de un extranjero. Y no. Claro. Porque es un sector estratégico, digamos, ante cualquier tipo de Hay peligro una de ley invasión, nacional, claro. hay una ley nacional. La frontera Tiene que se estar a tiene- 400 kilómetros. Están protegidas. Tiene otra estancia en la misma línea, pero sobre el Atlántico, en Sierra Grande. En Sierra Grande, a 400 metros del mar. Claro. ¿Qué También. tiene ahí? Una pista de aterrizaje igual a la del Aeroparque. Igual. Mira. Yo digo, ¿por qué no? Esto tendría que ser de dominio público, digamos, si tuviésemos más megáfono. Y no nos ocupásemos de la agenda del enemigo, nos ocupásemos nosotros de la propia. Y tiene otra en el extremo sur, en el estrecho de Magallanes, en Punta Magallanes. Ah, mira. Ese es el triángulo de la Patagonia Austral. Justo Claro. el triángulo de la Patagonia Qué Austral. puntería, che. Es una puntería. Pero esa Patagonia Austral, ese triángulo, tiene más de 2,5 millones de hectáreas en manos extranjeras. Fíjense, las de Lewis no son las más Claro. grandes. Lewis es la octava fortuna de Inglaterra, es un hombre de los servicios de Inglaterra, obviamente, y que está transmitiendo aquello que es el diseño estratégico para América Latina de la OTAN. Y esto tenemos que decirlo con toda la letra. Por eso nosotros marchamos y no le pedimos permiso a Lewis para entrar. Vamos por el camino de servidumbre, vamos por el camino de Circa, que no puede dejar de existir, y tiene que abrir, como dijo el Tribunal Superior de Justicia de Bariloche,
tiene que abrir el camino del Tacuifí. Claro, bueno, estamos con Jorge Rashid aquí conversando de 1000 temas, pues la verdad que creo que te podríamos tener hasta pasado mañana. Pero vos el año pasado la pasaste mal en la marcha al Lago Escondido. Vos sabés cómo quedó Lewis. Te tuvieron retenido ilegalmente. Sí, a todos, a los 10. Contanos un poco cómo es la historia, ¿no? También de esas marchas que ahora cada vez convocan a más gente, personas, a sí, más claro, militantes. claro. ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo se gestó y qué esperás para ahora? Te voy a decir algo que me nace de adentro como peronista. En primer lugar, quiero perdonar a los que nos atacaron. ¿Sabes por qué? Porque son pobladores de la zona, a los cuales Lewis le dio todo. ¿Te das cuenta? Es decir, esta relación opresor-oprimido, Claro. Sí. Sí. yo no puedo pelearme con el oprimido, yo me tengo que pelear con el opresor. Por lo tanto, la primera reflexión es eso. Yo sé quiénes son, los conocemos, los hemos visto, pese a que estaban encapuchados, los conocemos hasta por sus caballos. Así que la No hay sexta forma marcha era. de ocultarse. En realidad, cuando vos me preguntás esto, el tema fue que nosotros llegamos, para llegar a donde dice Macri que se puede ir con la familia, Sí. son 46 kilómetros de montaña. La columna nuestra, que son 40 compañeros y compañeras, un dato importante que quiero volcarles, de 19 agrupaciones políticas diferentes. Mira. Están las 12, está la CGT, las 12 TA, están los combatientes de Malvinas, está la Cámpora, está el movimiento de Evita, están los movimientos de izquierda, todo está Primero la Patria, está todo. Somos 19 agrupaciones. Es decir, cuando hay una causa nacional común, estamos todos de acuerdo. Además la pasamos fenómeno, porque para caminar esos 46 kilómetros hacen falta 2 paradas previas. Una en el volcán del Cajón Azul, que todo el mundo conoce cuando va al Bolsón, hasta el Cajón Azul llega todo el Llega mundo. todo el mundo, digamos. claro. ¿No es cierto? Después de ahí a los lagunitos ya es más difícil. Los lagunitos es un refugio, con hostel, con carpa. Y de ahí al lago Soberanía, donde ya no llega nadie, llega muy Claro. poca persona, pero tienen que volverse en día porque no hay nada. Del lago Soberanía, que es donde nosotros acampamos, de ahí cruzamos en kayak inflable hasta la otra costa del lago Soberanía, Ujú. que queda a 6 kilómetros del lago Escondido, que es el camino de, insisto, el camino de servidumbre. Es un Claro. camino como si fuese un sendero. Sí, Podés sí, ir sí, por sí. la montaña o podés ir por el lago. Vamos por el lago porque transportamos el campamento. Ahí fue donde nos pararon, ahí fue donde nos retuvieron, ahí fue donde estaba Buck Dillman firmando, ahí fue donde nos mostraron las armas largas, ahí fue donde estaban encapuchados 20 tipos a pata y 20 a caballo, a los gritos, sosteniendo una bandera argentina y diciendo: extranjeros, váyanse de acá. Sí, extranjeros en realidad. Claro, porque ellos viven ahí, entonces todo el Claro, tiempo claro, que llega claro. es un extranjero, tienes razón, pero bueno, por eso digo, yo no me ofendo con ellos, me ofendo no me ofendo con ellos, combato políticamente a quien nosotros queremos poner en evidencia. Por suerte, en la sexta marcha se puso en evidencia Lewis, como se puso en su momento, para que ustedes piensen, en evidencia Chabrán. Claro. Esto es lo mismo. Ahora la gente sabe quién es Lewis. Sí, sí. Nosotros, yo siempre le digo a los compañeros: che, pero nosotros séptima marcha, ¿hasta cuántas? Y qué sé yo, 1000 marchas. Cuando el general Mansilla y Rosas peleaban en la vuelta obligada, sabían que no podían vencer, pero sabían que los podían echar. Claro. Y los echaron. Tuvieron que devolver a la isla Martín García y tuvieron que tirar 21 cañonazos de salva. Era la OTAN de ese momento. Eran las flotas inglesas y francesas. ¿Quiénes estaban arriba? Los Macri de hoy, exiliados en Uruguay. Y te hago una consulta desde la ignorancia total. Digo, ¿qué se puede hacer políticamente para que la Argentina recupere esos territorios estratégicos? Es un camino. Primero, no hay cuestiones mágicas en la política, ¿viste? Obvio. Digamos, en la política... Ni tampoco hay lugar para la ansiedad, ¿no? Hay procesos que son más largos que... Qué lindo lo que dijiste, porque me permite una reflexión que la quiero hacer. Hace mucho que no la hago en el aire. Y tiene que ver con una canción de Citarrosa. Yo no sé si ustedes lo conocieron, Sí. Citarrosa. Búsquenla, se llama 1000 canciones para el pueblo argentino. Y dice en una parte: nada hay más lento en su andar
que un pueblo construyendo su historia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los pueblos tienen tiempos históricos y lo que acabas de decir, las ansiedades tienen tiempo biológico. Claro. Nosotros queremos ver todas las realizaciones en nuestro tiempo y nuestro tiempo es muy chiquito. Eso es cierto, eso es cierto. Es muy chiquito. Pero lo que podemos hacer para no escaparle, como yo soy médico, nunca le escapo el traste a la jeringa, digo, como vos me preguntaste qué podemos hacer, es un camino. Porque no hay solución. Nunca en la política, entre la situación y la respuesta es una línea recta. Claro, totalmente, totalmente. Eso lo aprendí con el tema también del juicio político, que ahora en un ratito vamos a charlar. Hay muchos mensajes lindos para vos, Jorge. La verdad que tenés un club de fans maravilloso, ¿eh? Están todos ahí diciendo qué bueno que está Jorge Rashid ahí en el Destape, un hombre imprescindible, que gran compañero, militante. Hasta nos aumentaste el rating, Jorge. Son muy generosos conmigo. Sí, te quieren mucho y nosotros también. Así que te agradecemos que estés acá. Pero si te parece, hacemos una brevísima tanda y seguimos conversando acá con Jorge Rashid en este viernes en Alo Carla por el Destape Radio. Bueno, ahí estábamos escuchando un pedacito de la canción de Citarrosa que mencionaba. Sí, olvídate que de acá salgo y me la pongo así en los auriculares. Claro. Pues yo te tomo las recomendaciones, Jorge. Estamos con Jorge Rashid acá conversando. Me gustaría saber qué opinás de todo lo que está sucediendo en este enero movido con el tema del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, una causa que vos venís militando hace bastante tiempo. Sí, hace rato, hace mucho tiempo, que identificamos a la Corte como la herramienta fundamental de degradación democrática en nuestro país. Es decir, esto es, quizás, estamos viendo la visibilización, valga la redundancia, de esto comunitariamente, es decir, en el seno del pueblo. Y digo la degradación porque lo venimos sufriendo hace mucho tiempo. Antes, en el bloque anterior, nombrábamos el lawfare. Sí. O sea, primer canallada de esta Corte Suprema, criminal, corrupta y canalla, puedo explicar cada uno de sus términos. Canalla porque se ató a los diseños de las herramientas estratégicas de dominación de Estados Unidos, en este caso Departamento de Justicia y Departamento de Estado. ¿Para perseguir a quién? ¿A Cristina? No, a Cristina, a Amado, a Milagro, pero además toda América Latina, Correa, a Dilma, a Lula, a Lugo, a Zelaya, a Evo. Estamos hablando de un diseño colonizador, neocolonizador, dijeron uno bueno. Esto, ejecutado por la Corte Suprema de Justicia, destroza la democracia, destroza la capacidad de soberanía de un país. ¿Por qué? Porque justamente el órgano que tiene que velar por la Constitución Nacional la entrega. En segundo lugar, la identificación de la Corte como corrupta es fundamentalmente porque le impidió a los argentinos, tener Internet como servicio público en plena pandemia. Claro. El DNU de Alberto Fernández, para que tengamos Internet como servicio público, es decir, una herramienta regulada donde nadie puede aprovecharse. ¿Y por qué? Y porque la mayoría de Internet corresponde a Clarín y al grupo, o sea que son parte del grupo, son parte de esa sociedad, son ejecutores de esto y han demostrado entonces su corrupción. En tercer lugar, criminales, porque cuando la Reta judicializó la presencialidad en las escuelas públicas, Sí. le dio lugar a eso sin llamar a un solo perito, pese a que el DNU de Alberto tenía respaldo epidemiológico, respaldo científico, respaldo sanitario, de política sanitaria, no llamó a un solo científico. Y estos 4 canallas, vuelvo a repetir el término, canallas, que no iban a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de argentinos a la presencialidad escolar, produciendo 42.000 muertes en 3 meses, cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año. Pero además le impidió al Poder Legislativo legislar. Cuando legislaron sobre una cuestión que tiene que ver a la potestad del Poder Legislativo, que es la de trabajar sobre los jueces, que era volver a sus jueces a sus jurines naturales, no echarlos
que son Buglia y Bertuzzi, hay que decirlo con todo. ¿Por qué los protegió? Porque son los mismos que van a ir a la instancia de apelación de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esto es justicia, es un mamarracho, pero además de eso, después se metió, por eso quiero seguir la película, por eso es importante, después se metió a legislar y desempolvó una ley que había sido derogada atribuyéndose propiedades o facultades legislativas que no tiene para ponerlo a este mamarracho Rosati en la magistratura en los dos roles, presidente vergonzante del tribunal de la Consejo Corte. de la Magistratura? No, de la Corte, porque Claro. ¿por qué vergonzante? Es un mamarracho. Se tuvo que votar a sí mismo, si no, no salía su nombramiento. Es insólito. Ese Porque- nivel de ego, ¿no? Claro, porque Lorenzetti votaba en contra. Entonces, con dos no salía. Claro, Entonces sí. digo, ¿usted a quién vota? Rosati votó. Yo soy Está Rosati y bien. voto Rosati. Estas cosas que parecen un chiste, ¿o no parecen un chiste? Sí. A ver, sí. Lástima si no Bueno, fuese un- tan dramático. un chiste de mal gusto, Claro, viene un marciano y cómo le explicás, Claro, ¿no? viene un marciano, ¿viste? O viene alguien que te habla de un país serio y te dice, no, esto es un mamarracho. Entonces, fíjate vos que esto hay que encadenarlo, y no dejen de encadenarlo, por favor, con el intento de modificación de la sucesión presidencial que hicieron sobre la Cámara de Diputados intentando desplazar a Cecilia Moró. Sí. Por eso digo de la película. Uno tiene que encadenar, solamente puede encadenar cuando comprende el conjunto de la situación desde una mirada satelital, porque si no, se hace imposible. Ujú. ¿Y cómo ves el rol de la dirigencia política en general, no? Porque ya sabemos que la oposición dijo, yo les voy a bloquear todo, el juicio político no lo acompaño, pero viendo la película en general, como vos decís, este no es un juicio político, sino que viene con una trayectoria importante de mamarrachos que ha hecho esta Corte Suprema en el pedido de que se presentó y se detalla el 2x1, por ejemplo, a genocidas, pero bueno, coparticipación, los chats con Marcelo de Alessandro, Consejo de la Magistratura también, etcétera, etcétera. Pero pareciera como que no se está comprendiendo del todo la gravedad institucional que estamos viviendo. O sí se comprende y no importa. ¿Cómo ves el análisis de la clase política, no? No lo veo bien. América Latina está bajo ataque. Esto lo venimos diciendo desde que empezó el programa. Y la Argentina está bajo golpe de Estado. Con En un este gol- momento. Sí, claro, desde hace meses. Golpe de Estado judicial, golpe de Estado financiero. No lo estamos viviendo todos los días. Es lo mismo que Manuel me diga a mí, mirá, esta semana hicimos un contrabando de 5.000 millones de dólares en soja. Eso es el dólar blue. ¿Qué es el dólar blue? Un dólar ilegal. Entonces, es lo mismo que hablar de un contrabando, ¿o no es lo mismo? Es ilegal. Y sin embargo, todos los medios... Sí. Entonces, estamos bajo un ataque, un golpe judicial, un golpe financiero, un golpe empresarial con los precios que se disparan justamente en referencia y ponen de rehén las 7 cadenas alimenticias, con Funes de Rioja a la cabeza, con Pagani a la cabeza, con Mañeto a la cabeza, con Roca a la cabeza de Techín. Digámoslo con todas las letras. Esto del círculo rojo lo definió, Sí. lo definió Macri, no lo definí yo el círculo rojo. Entonces, empresarial, que pone de rehén a 47 millones de argentinos. Un golpe mediático, donde todos los días tenemos una rampa misilística que además nosotros reproducimos. Y yo le quiero decir esto a los compañeros. Si Clarín dice blanco, y yo agarro el micrófono a las 6 de la mañana y digo, Clarín dijo blanco, y la verdad que no es blanco, es negro, le estoy haciendo propaganda a Clarín. Porque el que no leyó Clarín, ¿qué sabe lo que dijo Clarín? Y nosotros estamos haciendo amplificadores. Sí. Esto lo tiene muy claro Humberto Eco en los años 60 con la estrategia de la ilusión o apocalípticos integrados. La verdad es que nosotros no aprendemos nada de nosotros mismos, de aquello, pero digo, Humberto Eco yo lo siento propio porque la verdad es que nos enseñó a todos. Entonces, y encima tenemos esta oposición salvaje, donde yo no creo que haya palomas, y se lo digo con toda sinceridad, en todo caso hay lobos vestidos de cordero, pero Claro. no hay paloma. Acá no hay paloma porque todos fueron cómplices del saqueo, de la entrega, y más cuando estos muchachos están siendo partícipes de una campaña donde dicen que
pueden entregar Malvinas, pueden entregar Malvinas por vacuna, pueden entregar la Patagonia Austral por inversiones, pueden deshacer el PAMI, Yo les pregunto a los jubilados, ¿van a votar esto? ¿Se van a quedar otra vez sin medicamentos gratis? Porque es verdad que la jubilación, pero cuando estuvo Macri sin guerra, sin pandemia y sin dificultades, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados fue del 25%. Nosotros la estamos recuperando en la mínima, la estamos recuperando remando en el dulce de leche. Bastante remando. Sí, remando en el dulce de leche. Pero yo no puedo ver en este momento a otra actitud militante, volviendo al inicio de tu pregunta, dirigencial, que no sea combatiendo al enemigo golpista hoy en Argentina. Mencionabas recién a Milagro Sala. El lunes, casualmente, se van a cumplir 7 años de Milagro presa, ¿no? Que fue, o sea, asumió Macri, te baja la ley de medios, nombra jueces por decreto y la meten presa a Milagro Sala en Jujuy. ¿Qué pensás, no? Porque vamos 3 años de gobierno, se plantea que el presidente no la puede indultar porque eso es una cuestión de la provincia de Jujuy. Hay quienes dicen ya tiene, digamos, estatus federal porque se metió a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay todo un debate ahí, ¿no? Pero Milagro sigue presa, está mal de salud también. ¿Cómo ves esa situación? 7 años es un montón. Yo la vivo con mucho dolor porque en estos 7 años... Perdonen que sea autorreferencial, pero estos 7 años he convivido una vez o 2 veces por mes en la cárcel de Alto Comedero con los 13 presos de la Tupac, Sí, porque no es la única. como también he visitado y atendido a los presos de la cárcel de Seiza. Independientemente de cómo piensen, y a mí cuando hay un compañero preso, yo la verdad es que... Pero con Milagro además tengo una situación personal de que ella me enseñó mucho. Uno aprende. Así como yo aprendí de los mapuches en los 18 años que estuve en Neuquén, aprendí de los collas, los quechua, con Milagro, incluso medicinas ancestrales. Esto hay que decirlo, porque Milagro está presa por ser mujer, por ser cacica, por ser dirigente social y por ser dirigente política. Pero además de Milagro, hoy sigue presa Pachila, con 6 hijos, 4 de los cuales siguen siendo menores, en domiciliaria, sin ninguna ayuda de nadie, que está vendiendo comida por la ventana de su casa para poder subsistir, y está preso Sibila y está preso Altamirano, que ya llevan años, está preso Ricardo Jaime en Ezeiza, que lleva 7 años de prisión preventiva, sin condena en firme. Claro. O sea, uno dice, pero entonces... ¿Y por qué digo que es un dolor personal y autorreferencial? Porque durante estos 7 años le decíamos a los presos, le decíamos porque yo iba con un psicólogo amigo, un queridísimo amigo, Mario Burgos, que estuvo preso 8 años y medio en la dictadura, así que, viste, me ayudaba mucho, pero lo hacíamos juntos este esfuerzo, donde dormíamos en cualquier lado, porque también es verdad, yo le agradezco mucho al comité de Milagros, que ha hecho mucho por esto, y la verdad es que tuvimos que inventar cosas para que no las agrediesen en la cárcel. La cárcel de Alto Comedero de Mujeres es la peor cárcel que yo he visto en el país. Conozco muchas de adentro y de afuera. Así que la verdad... Como visitante. Como visitante y de la otra manera también. Pero bueno, de cualquier manera, lo que quiero decir con esto, que durante esos años... Le dijimos a los compañeros que no los iba a sacar la justicia, porque ya sabíamos que la justicia era corrupta, que lo iba a sacar la política. Y no pasó. Y llevamos 3 años, y este dolor para mí es el único dolor que me parte. ¿Y por qué te parece que no pasó eso? Digamos, falta de decisión, es imposibilidad legal, no sé. Mira, podría haber una imposibilidad legal hasta hace 3 años... Hace 3, un poco más, 4. Creo que sí, todavía estaba el gobierno de Macri. Yo le vi un informe médico donde me asesoró, lo puedo decir ahora, mi amigo y compañero, el doctor Zaffaroni, con el cual trabajamos la nueva Constitución junto con otros grandes tipos. Yo me siento en ese grupo, la verdad, el Instituto Sampay, Cholvis, Jorge Elba, una serie de compañeros. Porque la Constitución no es de los abogados, es del pueblo. Claro, debería.
lo veníamos trabajando. Y él me dijo, hacer un informe técnico, no te metas en la parte de pinte porque a uno se le va la lapicera, ¿vio? Se le Te escapa. emocionás, claro. Escribe sola. Claro, escribe sola. Pierdo el control de ella. Hizo un informe, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió Sí. y dijo que había que poner en libertad. Hace 3 años que llegó a la Corte. Y ustedes saben que la Comisión Interamericana forma parte de los pactos internacionales de la Argentina. Por lo cual tiene... Variedades de ley. No, constitucional. Ah. Superior a la ley. Superior a la ley. Sin embargo, esta Corte corrupta, canalla y criminal la tiene bloqueada hace 3 años. Porque ellos pueden hacer recomendaciones. Claro. ¿No es cierto? No son juzgadores. Recomiendan, pero Está bien. al recomendar, los países generalmente aceptan la recomendación. Es lo mismo que un Tribunal de la Haya. El Tribunal de la Haya falla y el país puede aceptar o no aceptar, digamos, Claro. porque son organismos internacionales. Entonces uno tiene que ubicarse que esta Corte es la principal responsable de la degradación democrática en la Argentina y que una vez que ella falló sin abocarse al fondo de la cuestión, porque no se abocó al fondo de la cuestión, de este mamarracho de la causa de los pibes villeros, Sí. ¿no es cierto? A la cual se sumó el huevazo a Morales, el robo de las bombachas y el acampe. 13 años, ustedes imagínense 13 años cuando un homicida tiene 8 años. Esos pibes villeros, como lo denominó la prensa para estigmatizarlo, porque esos pibes, esos villeros, esos chorros, digamos. ¿Qué vas a Sí, hacer? obvio. Sí, ¿No vas a sí. hacer otra cosa? No te da la imagen para hacer otra cosa. Sí, usar gorrita y yo todo estuve eso. en los juicios. Les puedo asegurar a ustedes dos, que era Macondo, eran los blancos contra los negros. Los que estaban juzgados eran los negros, los que estaban cuidando eran los negros. Los abogados de los negros eran los negros. Y las tres juezas y los fiscales todos rubios. Todo rubio. Claro. Era una imagen, ¿viste? Cuando uno Sí, saca sí, una sí. imagen. Bueno, esa causa de estos chicos y chicas que eran albañiles de manos callosas, sin conciencia política, pero sí conciencia social y cooperativa, iban al banco, retiraban el dinero, firmaban en ventanilla. ¿Dónde lo iban a poner? ¿En bolsa? ¿Qué le iban a poner? ¿En los bolsillos? ¿Cómo? ¿Alguien entiende? ¿Para qué era? ¿Para pagar las quincenas? ¿Cómo se pagan las quincenas en Abra Pampa, en Maimará, en Tilcar? ¿Alguien cree que hay un sistema bancario que resiste? Es una barbaridad esto, de tal naturaleza, que mirá, bueno, me estoy indignando, mejor. Sí, no te indignes, no te indignes. Teniendo en cuenta todo esto que decís, ¿no? Esta corte corrupta, canalla, lo que acabas de contar del juicio de Milagro, cómo todo el sistema judicial tiene este entramado de corrupción y de canallas, ¿cómo lo desarmas? Se desarma, todo se desarma. Mira, eso que hay un enemigo invencible es el que te quiere llevar a la resignación. Yo no admito la resignación. En todo caso puedo decir, estamos tan lejos de nuestros sueños como de resignarnos. Pero justamente la militancia es la que recorre los grises. Porque, ¿cómo desarmaban las dictaduras? Luchando. ¿Cómo desarmaban los gobiernos patéticos, proscriptivos de Frondizi y de Ilia? Porque está bien que qué buen tipo Ilia. Sí, yo también, pero yo no me voy a ir a operar la cabeza con un buen tipo, digamos. ¿Viste? Yo si tengo un tumor en la cabeza... Quiero el mejor médico, claro. Yo quiero especialista, digamos. ¿Viste? Frondizi, que se le da vuelta, digamos, a Perón y nos pone el plan con Inte, con tanques en la calle y moviliza a los bancarios, entre otros, y los acuartela. Esto pasó en la Argentina. Y vos decías, ¿cómo desarmamos esto? Y lo desarmamos con utopía. Perón vuelve. ¿Vos te crees que nosotros sabíamos que Perón iba a volver? Ni la más perra idea. Pero ¿sabés qué? Era un motor de militancia. Entonces yo le digo a los compañeros, mire, yo no sé cómo lo vamos a desarmar, pero lo vamos a desarmar. ¿Por qué? Porque en realidad la única manera de desarmarlo es teniendo objetivos estratégicos, no electorales de corto plazo, porque la militancia es una siembra que no espera cosecha. Porque si espera cosecha, se transforma en una bolsa de trabajo. Claro. Yo soy muy duro en esto, como se darán cuenta, no hablo con mucho eufemismo, pero sí se desarma. Se desarma cuando vos recuperás, ¿qué recuperás? El poder político.
Cuando recuperar, ¿y cómo se recupera el poder político? Con el pueblo, que es el único sujeto que construye la historia. Y ese pueblo organizado o ese pueblo indignado, porque cuando el pueblo termina de indignarse, hace tronar el escarmiento, como decía el general. Entonces uno lo puede someter hoy, mañana, pasado, siempre va a ser un gatito, pero cuando vos lo encerrás y el gatito está por perder la vida, lo que hace es transformarse en pantera. Y el pueblo argentino es pantera. Ha escrito páginas maravillosas sin que nadie lo llame. Hasta el 17 de octubre del 45, Perón no era Perón, era Juan Domingo. Claro. Perón Sí, empieza a ser cuando el pueblo decide que es su líder. Claro. Sí. Como Cristina. El pueblo decide, está bien, Cristina, digamos, hoy no totaliza todavía como totaliza Perón, digamos, ¿no es cierto? Es decir, viste que hay sectores peronistas que dicen... Pero esto ya es porque se ha penetrado de tal manera la cultura neoliberal, individualista, de la fragmentación, que tenemos que repararla hilvanando cada sector. A un chico de la cámpora, uno no le va a decir, mira, a partir de hoy sos PJ, porque ya tiene su identidad. Y el chico del movimiento Evita lo mismo. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hilvanamos esto? Muchachos, ¿estamos de acuerdo en una nueva constitución? ¿Estamos de acuerdo en la defensa soberana del río Paraná? ¿Estamos de acuerdo en la reforma tributaria y la reforma financiera? ¿Estamos de acuerdo con la libertad de los presos? ¿Estamos de acuerdo con la presión de corte? Ahí pongámonos de acuerdo. Claro, después cada uno que haga su camino, no me importa. Porque si no, estoy especulando a ver si el concejal de Calamuchita es mi vecino o es el de la otra cuadra, y termino poniendo en riesgo al movimiento nacional. Recién planteabas el Perón vuelve como esa utopía, ¿no? Que sirvió para desarmar muchas de estas cosas. ¿Y cuál es la utopía hoy? Hoy la utopía creo que pasa por tres lados. Dije dos, tres. Primero, democracia, libertad y soberanía. Y me parece que esos tres lados no hay que dejarlos robar. Porque cuando alguien plantea que estamos frente a una situación de coloniaje en el Atlántico Sur, tenemos que saber que ese coloniaje de Malvinas avanza sobre el mar territorial argentino, avanza sobre la Antártida. El mar territorial argentino tiene dos características: recursos minerales, fósiles y minerales, y recursos proteicos para el mundo. Sí, estamos de acuerdo. La Antártida, con el nuevo convenio de AUKUS, ¿saben lo que es AUKUS? No. AUKUS es el convenio entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que le da 8 submarinos nucleares a Australia para que le vigile el mar de la China, pero también le pide y le financia 40 bases científicas en la Antártida. ¿Por qué? Porque la Antártida es el único continente no explotado. Claro. En medio del calentamiento global. Están intentando ver cómo sacan el oro, la plata, el litio, el petróleo que tiene abajo. Y encima cómo llevarse el agua dulce que tiene arriba. Es una locura. La crisis civilizatoria es de tal naturaleza que el capitalismo no encuentra respuesta. Y esto que es bueno para el mundo, que el mundo gire hacia el oriente, es muy malo para América Latina, porque Estados Unidos, el mundo unipolar, lo que hace es defender lo que ellos antes llamaban el patio trasero. ¿Sabe cómo lo llaman ahora? Vamos a defender a nuestros pueblos. O sea que nosotros somos el pueblo de ellos. Claro. Esto lo dijo en la Cámara de Representantes la general 4 estrellas de la Cuarta Flota, que la habían desarmado cuando terminó las dictaduras militares y la Escuela de Panamá. La habían desarmado cuando empezó el consenso de Washington y la rearmaron cuando Lula, Néstor y Chávez hicieron el UNASUR y el UNALALCA. Tan sencillo, armaron el Grupo de Lima, boicotearon al UNASUR, lo desarmaron. Por eso digo, las películas hay que contarlas todos los días, si no te perdés. Entonces vemos la foto y no vemos esto. Entonces, fíjate la palabra libertad. Yo a mí me encanta discutir, como se dan cuenta. me apasiona. Y a veces me junto con algún libertario. Mira. Y claro, porque yo hago reuniones en las plazas. Claro. Y vienen a aparecen, provocar. claro. A provocar, está bien. Y Vienen, pero yo en vez de dejarme provocar, les doy la discusión. Entonces, viste, me dice, ¿y por qué no dolarizamos? Bueno, ¿cómo sería dolarizar? Si me decía una canasta de modernidad, ya la tenemos. O no tenemos yuan y no tenemos dólares. Y ahí se pierden un poco porque se dan cuenta que no tienen mucha formación. Sí, pero yo quiero mi libertad y por eso no me vacuné, te dice alguno. ¿No te vacunaste? Bueno, esa es tu libertad. Bueno, mira, si yo soy gobierno, vos no vas a tener esa libertad. Te vas a tener que vacunar o te meto preso por 30 días.
¿Por qué? Porque andá a Ezeiza y decís, yo me quiero ir del país. Y te van a decir, ¿tienes pasaporte? No, no tengo pasaporte. Pero me quiero ir porque yo soy libre. ¿Sabes la patada en el tuje que te dan? O andá, agarrá tu coche, andá a la ruta, y cuando te paren decís, yo no tengo registro, ni tengo Claro, porque seguro. soy libre. El coche es mío, la ruta es mía, Claro. yo soy libre. Entonces la libertad no es un tema individual, Claro. es un tema de pacto social. Sí, sí. Es muy fácil de explicar. ¿Y querés que te diga? Veo pocas explicaciones de esta entre los compañeros cuando militamos y mucho más nos metemos a ver lo que dijo la boba de la televisión. Totalmente. Jorge, te hago la última para no retenerte demasiado. Vos hablabas de la recuperación del poder político, de que eso depende mucho también del pueblo en las calles. ¿Cómo ves al frente de todos? Estamos arrancando un año electoral. Se puso bastante de manifiesto que la consigna va a ser democracia o mafias. Alberto Fernández sacó un spot, un video en el último tiempo. Tenemos a Cristina proscripta. En 2 meses vamos a conocer los fundamentos de por qué la condenaron. Electoralmente, porque uno está medio perdido. Del otro lado tenés 20.000 candidatos y de este lado no sabés bien todavía quién va a ir a competir. ¿Cómo nos ves? De este lado tenemos una fuerza electoral maravillosa que vamos a ganar las elecciones. De eso no te quepa la menor duda. Bien. El problema es, como me dijo un albañil en Adrogué, hace pocos días en una reunión, estábamos discutiendo, ¿viste? Porque generalmente cuando uno cae en algún lado deja transcurrir a ver por dónde viene la mano, digamos, ¿viste? Claro. La discusión. No vas a arrancar Entonces discutían de un probable candidato, de otro probable candidato, de las roscas. Y a mí la verdad que eso no me gusta. Creo que es entrar en una discusión cuando vos entras por el individuo, en vez de entrar por el análisis, ¿viste? Te quedás enganchado. El candidato es el proyecto, digamos. Exactamente. Entonces había un albañil que venía a laburar justamente y dice, la verdad que a mí los candidatos, hay los que me gustan, los que no me gustan, los que están bien, los que están mal, nos conocemos todos, un tipo de 60 años. Dice, la verdad, a fin de año vamos a ganar, ¿saben por qué? Porque tenemos que tomar la decisión entre votar un gobierno amigo o un gobierno enemigo. Fíjate vos, un gobierno amigo es es aquel que te permite picaportes de ampliación de derechos. Sí. Un gobierno enemigo es el que te persigue, el que te mata, el que te deja sin laburo, el que cierra las industrias y el que entrega al país. Esto me pareció maravilloso. Claro. ¿Viste una Hay imagen? que saber explicarlo, ¿no? Hay que saber explicarlo. O sea, la dirigencia porque de en la realidad, militancia. si vos le buscás el pelo en la leche a cualquier candidato, se lo vas a encontrar. Claro. Como los tipos que critican a Cristina porque en el año obrero hizo tal cosa. Sí. Y sí, O por la cartera, por el zapato, Claro, o te critican por políticamente, por Graciela Ocaña, ¿la pueden criticar o no? Sí. Yo como médico me la comí 2 años. ¿Saben qué? Me tuve que comprar una docena de calzoncillos de lata. No. Che, Jorge, decinos. Marcha que va a estar el doctor Ramos Padilla el 1 de febrero. ¿Y dónde va a ser? Probablemente en tribunales o en Congreso, de acuerdo a cómo se desarrolla el juicio político a la Corte. Bien, ¿y vos cuándo te vas para el Lago Escondido? Yo me voy el 27, el 29 salgo para la montaña. Bueno, si tenés señal estaremos ahí No tenemos rastreándote, pero señal, la pucha. no tenemos. Es más, llevamos teléfonos satelitales que tuvimos que alquilar fuera del país porque la anteúltima vez, Lewis nos interceptó, porque siempre es Claro. lento. Claro, sí. Entonces, nos bloqueó los teléfonos satelitales que teníamos. Claro, y ellos manejan la telefonía. entonces ahora tuvimos Cambia de que- compañía. Ya van dos marchas que tenemos que traer, gracias Teléfonos. a Julio Urien, al promotor Sí. de esto, a ese patriota, que también estuvo mucho tiempo detenido, y que fue marino, que se pudo sublevar el 17 de noviembre del año 72, cuando volvió Perón, porque había orden de rodearlo. Y él, siendo guardia marina recién recibido, sublevó la ESMA, hubo muertos ahí, y después se comió la carne, ¿viste? La cárcel, te imaginas, era su destino, como el destino de todos los militantes del Movimiento Nacional y Popular, de los peronistas en especial. ¿De qué trabajamos? De despedidos y de presos. Claro. Jorge, un placer enorme haber charlado con vos. Todo el mundo está muy contento por escucharte y quieren que se repita. Así que cuando vuelvas estarás más que invitado acá al Destape, ¿te parece? Así les cuento. Dale. Gracias a ustedes, gracias Manuel, gracias a vos. Te agradezco mucho la No, invitación. gracias a vos por Hermoso venir, estudio, Jorge. Gracias. Un abrazo a Navarro. Un país unido por la radio.